Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sumarse a esta transmisión que generamos desde la Clínica Salud Visual del Dr. Jairo Madrid. Y como es habitual en este tipo de servicios informativos, abordamos diversos temas que pueden resultar de interés. Hoy específicamente vamos a hablar del queratocono y aprovechamos una noticia que recientemente le dio la vuelta al mundo y es referente a uno de los mejores deportistas de la actualidad. Se llama Stephen Curry, y para quienes no lo conocen, pues es un basquetbolista de la NBA que juega con Golden State. Ha ganado 3 veces ya el campeonato de la NBA y es considerado por muchos, ya con 10 años de carrera y solo 30 años de edad, el mejor tirador de 3 de todos los tiempos. Pero lo curioso es que recientemente, hace aproximadamente 2 semanas, trascendió que estos números impresionantes de tiro Stephen Curry los consiguió a pesar de padecer queratocono, una enfermedad que hasta este momento se le comienza a tratar, y que bueno, por eso tomamos este caso como referencia para hablar de este padecimiento cada vez más común. Doctor, buenas tardes, y tal vez pues comencemos por lo básico, ¿qué es el queratocono? Y también pues cómo es posible que una persona que es sometida a exámenes tan rigurosos, un atleta de alto rendimiento, pues le pasara inadvertida este padecimiento. Bueno, gracias Mario, y gracias a las personas que están siguiéndonos en este momento, gracias a las redes sociales. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es el queratocono? El queratocono es un padecimiento, es una enfermedad de la córnea. No es inflamatorio, más bien se caracteriza por un encurvamiento de la córnea. Los que no saben qué es la córnea, veamos el ojo como en varias partes. Primero la parte blanca, después la parte de color, y delante tenemos un lente que es la córnea. La córnea normalmente tiene que ser esférica. En las personas que tienen queratocono existe un encurvamiento de esa valga la redundancia, la curva, en donde se nos va deformando y entonces va alterando la visión. La característica con el queratocono es que en la mayoría de los casos empieza primero un ojo y después sigue al otro ojo. El caso de este deportista en mención es un fuera de serie, definitivamente, porque es una persona que tenía una limitación visual, y a pesar de su limitación visual, entonces ha tenido unos excelentes resultados. Lo que ha trascendido de las últimas semanas es que ya a Steven le colocaron lentes de contacto, porque el mejor tratamiento para el queratocono a nivel óptico es con lentes de contacto, y pareciera que su rendimiento ha mejorado en las últimas semanas, en los últimos partidos, que eso es algo muy positivo. Recientemente, digo yo recientemente porque es de unos años para atrás, se viene estudiando el comportamiento visual de los deportistas, y ahora hay toda una especialidad que se llama visión del deporte, en donde se examina la agudeza visual, se examinan los reflejos, se examinan los campos visuales, y los pacientes que son sometidos a estimulación en este tipo de campo normalmente mejoran su rendimiento. Ya le voy a retomar un poco, doctor, más adelante sobre las alternativas que existen, pero me llama la atención que algunos deportistas le consultaban, retomando el caso específico que usamos como referencia, de cómo él nunca se dio cuenta de que no veía y se tiraba también de 3. Y es algo habitual que él dice que lo que hacía era arrugar la cara un poquito, cerrar los ojos, como cuando nos pega el sol, y que con eso enfocaba. Claro. Y que eso le permitió pues hasta cierto punto no enterarse de su padecimiento. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ok, bueno, lo que sucede con el paciente es que no es que de la noche a la mañana pierden la visión. Si se descuidan, sí puede ser muy progresivo y puede ir perdiendo considerablemente la visión, pero generalmente empieza en un ojo y después en el otro. Ahora, normalmente no es solamente la distorsión, sino que también el ojo se miopiza un poco, pierde un poco de visión a distancia, y también empieza con un poco de astigmatismo. En el astigmatismo resulta que el ojo hay unas partes que ven más claro y otras partes que ven más borroso, y con la miopía perdemos profundidad de foco. Entonces es muy característico ver a personas que padecen de la vista que hacen, nosotros le hablamos que como que achinan, como que fruncen el ceño un poco, el entrecejo, y es porque hay un efecto óptico que mejora la visión, que es que cuando cerramos un poco los ojos se disminuye unas zonas de distorsión y la persona logra enfocar un poco mejor.
Entonces ya eso fue detectado incluso por las cámaras que veían que él tenía un comportamiento que se creía que era habitual en él. Que era como un tic, diríamos. Era como un tic, como recuerden Michael Jordan, que sacaba la lengua, el mismo de los Lakers, Kobe Bryant tenía sus movimientos, y en él se estaba viendo esa característica. Pero ya ahora que uno ve que él realmente no estaba viendo bien, entendemos que lo que estaba haciendo era aumentando su profundidad de foco, disminuyendo las zonas de distorsión para que él pudiera ver mejor. Llama la atención que pasara inadvertido, porque una persona tan fuera de serie, tan excepcional, nunca se creía que fuera a ver mal. Y es que ahí es donde se ve la importancia del chequeo, porque uno dice que un deportista normalmente va a tener un estado de salud muy bueno, y no, hay que chequear a todas las personas por igual. Doctor, por lo que entiendo también, cuando una persona tiene queratocono, entonces uno de los dos ojos viene a trabajar el doble, a trabajar por el que no ve. ¿Qué es lo que pasa? Que exactamente, como uno está viendo muy bien y el otro empieza a perder, muchas veces las personas no se dan cuenta que están viendo mal. En el momento en que se tapan tal vez un ojo y ese es el ojo que está más dañado, ahí se dan cuenta y es más evidente que no están viendo con ese ojo. Pero sí, se recarga la visión en el ojo que está trabajando mejor. Le voy a retomar ahora sí el punto de las alternativas, los tratamientos. Usted me indicaba que el lente de contacto es uno, pero ¿qué otras, digamos, herramientas cuentan ahora ustedes los optometristas para tratar el queratocono? Ok, el queratocono tiene un tratamiento visual, un tratamiento óptico y un tratamiento que también es correctivo. Entonces, por ejemplo, en estadios iniciales, algunos pacientes los podemos corregir con anteojos. ¿Cuál es el problema del anteojo? El anteojo es una solución meramente visual. El problema en la córnea que tenemos cuando tenemos un queratocono, si lo corregimos con un anteojo, primero no va a dar la óptica o la visión que el paciente necesita o la mejor visión que el paciente puede alcanzar, pero digamos que le podemos resolver un poco la dificultad de observar los objetos que necesita ver. El problema con esto es que no estamos frenando nada, no estamos haciendo ninguna detención del problema. Se habla que lo más indicado es el tratamiento del lente de contacto, porque el lente va a estar justamente en la zona que está afectada, que es la córnea, y adaptándolo adecuadamente vamos a tener un soporte que se dice, en algunos casos se dice, en otros casos se dice que no es tanto, pero sí se ha visto que los pacientes que lo utilizan normalmente su progresión del queratocono es menor. Entonces se recomienda el lente de contacto porque él va a regularizar la forma de la córnea, la va a hacer otra vez esférica. De esa manera el paciente va a poder ver mejor y, como le digo, normalmente, aunque no está probado científicamente, normalmente nosotros vemos a los pacientes que usan lente de contacto y les vamos haciendo los estudios topográficos, los estudios de agudezas visuales, de miopía, de astigmatismo, y normalmente los que usan lente de contacto se mantienen más estables que los que no utilizan lente de contacto. Sí existen otros tratamientos, pero ya van allá, por ejemplo, la parte quirúrgica. Lo que pasa es que todavía no hay una cura para el queratocono. Entonces algunas personas aplican para cirugía, otras no aplican para cirugía. Pero hay que depende un poco el grosor de la córnea, ¿qué aspectos? El espesor de la córnea, el grado de afectación, porque por ejemplo si el problema es muy elevado, de pronto la cirugía no va a funcionar muy bien, porque ahora por ejemplo se utilizan, qué sé yo, unos anillos y lo que hacen es disminuir la curvatura de la córnea, pero eso es cuando ya está muy elevado. Entonces si está apenas empezando realmente no vale la pena, y son tratamientos para regresar un poquitito la curvatura de la córnea, pero nunca para dejarla en las condiciones que estaba cuando no tenía ese queratocono. Entonces, si estamos hablando a nivel óptico, lo que más mejora la agudeza visual es un lente de contacto. Un lente de contacto especializado, entiéndase, un lente hecho a la medida para las características de ese ojo, y no el que se vende en las ópticas, que viene ya graduado, que viene en cajita, desechable, cosas. Ese tipo de lente no es para este tipo de casos normalmente. Doctor, un tema que usted mencionaba al inicio de la transmisión y que, revisando algunas referencias, data aproximadamente se empezó a trabajar con los atletas que participaron en las Olimpiadas de Seúl, y es específicamente esa rama de la optometría que se enfoca o se especializa en los deportistas. ¿Qué herramientas tenemos disponibles en salud visual
para ver a personas que eventualmente, tal vez no atletas de alto rendimiento, pero sí que practican algún deporte y que dependen sí, de una buena calidad de vida. Dependiendo de la ocupación del paciente o del deporte que practique el paciente, nosotros acá tenemos la posibilidad de hacerle no solamente la valoración visual para saber si el paciente, por ejemplo, tiene miopía, si tiene astigmatismo, si tiene hipermetropía, que eso se puede corregir de diferentes maneras. En un deportista, por lo general, es con lente de contacto porque le evita el problema de que los lentes se le corran, se le muevan, el sudor, todas esas cosas. Pero más allá del lente de contacto, en salud visual tenemos la valoración funcional del paciente, donde vemos los reflejos, donde vemos los movimientos oculares, donde vemos el campo visual. Inclusive hace un tiempo para atrás mandamos a traer un instrumento que se llama SVT, que lo mandamos a traer de Australia, que es para ver los reflejos del paciente y la coordinación ojo-mano. Entonces sí tenemos alternativas para que las personas que quieran mejorar el rendimiento a nivel deportivo o a nivel en general, ya sea recreativo o ya profesional, lo puedan mejorar. Por ejemplo, se me ocurre usted que habla de los reflejos, coordinación, ojo, movimiento, mano, alguien que le gusta de repente el tenis de mesa, exacto, el tenis de cancha, un portero, por ejemplo, alguien que le gusta el fútbol sala. Ajá, exactamente, boxeo, por ejemplo. Hay muchas cosas que requieren de reflejos en general, porque y uno piensa que muchas veces es solamente la mano, pero también se mejora el sentido de la propiocepción, que es realmente conocer el cuerpo humano, dónde están nuestras diferentes partes y poder reaccionar de una manera más pronta. Es decir, el rendimiento puede ir estrictamente ligado a la capacidad visual. Me pongo en el caso de un futbolista, lo que llaman habitualmente la visión periférica, ¿verdad? Que es la capacidad que tiene el futbolista para ver todo el campo y ver dónde está la mejor ubicación. Correcto. Pues obviamente va ligado a su capacidad visual. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ya así como en equipos, hablemos de fútbol, por ejemplo, el fútbol tienen su médico, tienen su masajista, su terapista. Ya hay algunos equipos en ligas europeas que tienen su optometrista especialista en visión del deporte para determinar cómo está esta parte en los diferentes deportistas, yo les digo pacientes, en el caso de nosotros, y se ha visto que la estimulación les ha mejorado el rendimiento. Doctora, a manera de cierre, entonces, tal vez para las personas que nos están viendo, ¿cómo detectar algunas señales que nos puedan decir, ok, alerta, usted puede tener queratocono, vaya, una especie de ABC para saber cuándo es oportuno? Normalmente el queratocono en la mayoría de los pacientes empieza en la adolescencia. Uno no nace con queratocono, eso es muy importante. El queratocono normalmente se va a desarrollar en pacientes jóvenes, generalmente después de los 12 años. Entonces, algo muy importante tiene un carácter, un componente hereditario muy importante. Si en la familia ya ha habido alguna persona que tiene queratocono, hay más posibilidades de desarrollarlo que si no lo ha habido. Eso es el número 1. Número 2, normalmente viene acompañado de miopía y astigmatismo. Entonces, ahí esa es la otra alerta que tenemos que revisar. Número 3, está muy asociado con los pacientes alérgicos. Entonces, aquellos pacientes que tienen esas alergias atópicas, que tienen rinitis, que pasan ya sea con congestión nasal, que pasan con picazón de ojos, que se tienden a rascar los ojos, a esas personas hay que determinarles o hay que verlas de mucho cuidado, con mucha atención, porque otro de los factores que se ha visto y que se está asociando con la aparición o con el aumento del queratocono es la estimulación directa mecánica de la mano con el ojo, que va deformando cuando el paciente se rasca los ojos. Entonces eso es muy importante, evitar el rascado. Pacientes alérgicos, como ya les dije, es otro. Y en algunos casos, posterior a algún golpe, alguna cirugía, ya esos son lo que se llaman ectasias o queratoconos secundarios, pero los principales son los que te comenté hace un rato. A los padres de familia entonces, con hijos en etapa de preadolescentes y adolescentes, pues estar atentos a estas señales y no llegar a los 30 años como le ocurrió a Stephen Curry y darse cuenta hasta esa edad que tiene queratocono. Y lo otro es que hay pacientes que tienen una aparición tardía, porque hay pacientes que les puede aparecer a los 20, a los 25, ya después de los 30 años cuesta mucho que empiece, pero siempre hay que hacer el diagnóstico y siempre hay que estar revisando al paciente.
Entonces, es un llamado para que los pacientes vengan, para que los pacientes se examinen y ver cómo está el estado de salud general de sus ojos. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta transmisión. Siempre estar atento a los servicios informativos que generamos desde la Clínica Salud Visual y a nuestras redes sociales, donde constantemente estamos renovando el contenido informativo. Y bueno, doctor, para los fieles, ya que hablamos tanto de Stephen Curry, hoy partido de playoff para quienes quieran seguir esta atleta. Exacto, para no perdernos, ¿verdad? Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.